Tal? Mi nombre es Cristóbal Flores, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México de la carrera de Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas. Esta es la asignación a cargo del docente de la materia de Urgencias en Medicina Prehospitalaria 3. El tema de esta asignación es Cuidados por reanimación neonatal. A diferencia de los adultos, el recién nacido que sufre un paro generalmente puede ser por una causa, que es por el intercambio gaseoso inadecuado secundario a una falla en la placenta, debido a que al nacer este presenta apnea y bradicardia. Dependiendo del tipo de insuficiencia, va a ceder ya sea por estimulación o en caso contrario requerirá asistencia ventilatoria. Por lo tanto, el objetivo de la reanimación será mejorar la ventilación en los pulmones del recién nacido. En cuanto a la definición de los cuidados posteriores a la reanimación neonatal, vamos a encontrar complicaciones médicas que van a incluir varios órganos. Por ello va a ser necesario monitorizar varias cosas en el paciente recién nacido. En primer lugar, la respiración, la termorregulación, la alimentación, así como la actividad del recién nacido. Ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando un recién nacido recibe ventilación a presión positiva, va a requerir monitorización continua debido a que existe la posibilidad de requerir oxígeno suplementario, así como presión continua positiva en vías aéreas mediante el uso del CPAP. Aquí los órganos que se pueden ver afectados van a ser a nivel neurológico, respiratorio, cardiovascular, renal, gastrointestinal, endocrino metabólico, hematológico y constitucional. En cuanto a las diferentes posibilidades de cuidados posteriores a la reanimación neonatal, como bien se mencionaron varios sistemas, que son estos, podemos encontrar varios signos. Podemos encontrar apnea, que se va a controlar con ventilaciones. A nivel respiratorio puede haber taquipnea o quejido respiratorio. Se controla con oxigenación y una adecuada ventilación. A nivel cardiovascular podemos encontrar hipotensión. Lo vamos a ayudar con sustitución de volumen o administrando algún medicamento como la dobutamina o la dopamina. A nivel renal existe una disminución en la producción de orina, como lo corregimos con restricción de líquidos. A nivel gastrointestinal puede existir intolerancia a la alimentación. Aquí se va a corregir considerando la nutrición parenteral. A nivel endocrinológico metabólico puede haber acidosis metabólica, la cual se va a controlar con electrolitos en suero. A nivel hematológico puede haber anemia. Bueno, esto ya lo vamos a solucionar a nivel intrahospitalario con vigilancia y control de estudios. A nivel constitucional puede haber hipotermia posterior a la reanimación. Entonces aquí lo que podemos hacer es retrasar el baño del recién nacido. En cuanto a las diferentes posibilidades, también tenemos la hipertensión pulmonar, la cual al no haber una adecuada ventilación va a hacer que los vasos sanguíneos se contraigan, conduciendo hacia una hipoxemia y secundaria a una hipertensión pulmonar, que se corrige con oxígeno. En el caso de la neumonía, cuando tenemos un paciente que tiene manejo de vía aérea, existe un riesgo de aspiración. De manera secundaria va a desarrollar neumonía. El tratamiento aquí va a ser parenteral con antibióticos. Hay también riesgos de infección, sobre todo en los pacientes prematuros que presenten corioamnionitis, que es una infección del líquido amniótico, también conocida como infección ovular. Esta hace que el producto nazca deprimido. El tratamiento va a ser con antibióticos. Y por último tenemos lo que es la falla renal. Esta falla renal es secundaria a una necrosis tubular, ya sea por hipotensión, hipoxia o acidosis. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Controlando el gasto urinario, los electrolitos y el peso de nuestro paciente.
También tenemos a la acidosis metabólica, el cual va a ser secundaria a la producción de ácidos de tejidos poco oxigenados y no perfundidos, por lo tanto la corrección va a ser con ventilación. Tenemos hipotensión, secundaria a una lesión del músculo cardíaco, a un bajo tono vascular. La solución para esto va a ser reponer volumen o uso de supresores como la dopamina. Manejo de líquidos. Cuando tenemos alteraciones electrolíticas y redistribución de líquidos, vamos a tener una restricción de líquidos o podemos implementar el uso de calcio. Las convulsiones o las apneas pueden ser secundarias a una encefalopatía hipóxico-isquémica tardía. Aquí lo que vamos a solucionar será con el uso del freno orbital. Puede haber hipoglicemia, secundaria a la privación de oxígeno. Se va a consumir glucosa. Esto nos va a llevar a la hipoglicemia. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Con glucosa endovenosa, con el uso de catecolaminas. Puede haber también trastornos alimenticios, los cuales se traducen en ilioparalítico, así como sangrado secundario, una hipoxia y isquemia. ¿Cómo va a ser el tratamiento? Mediante terapia intravenosa o alimentación parenteral. En último lugar tenemos a la temperatura. Esta va a ser terapéutica siempre y cuando se trabaje entre los 33.5 a 34.5 grados, sobre todo en aquellos pacientes recién nacidos mayores a 36 semanas que presenten encefalopatía hipóxica. En cuanto a los cuidados óptimos durante el transporte de un paciente recién nacido, secundaria a la reanimación neonatal, aquí el técnico en urgencias médicas debe tener ciertas aptitudes y ciertas actitudes. Las aptitudes son, en primer lugar, poder reconocer una falla respiratoria inminente. Secundario a esto quiere decir que el personal va a darle una ventilación efectiva mediante el uso de una bolsa o máscara. En caso de que esto llegara a fallar, el tercer paso sería realizar una intubación, la cual debe ser efectiva y atraumática. Y cuarto punto, después de haber realizado una intubación, es necesario que se tenga una ventilación mecánica adecuada. Esto quiere decir que los parámetros que se le coloquen al ventilador no vayan a afectar a nuestro paciente. En cuanto a las acciones del personal, en primer lugar, el personal se debe comunicar con el centro receptor para que sepan qué tipo de paciente es el que se está llevando a su hospital. Durante el trayecto también se debe encargar de informar cualquier tipo de incidencias, sobre todo para las necesidades de nuestro paciente. Durante el trayecto hay que revisar y preparar el equipo correctamente. En este caso, bueno, a menos que sea un traslado programado, saber manejar una incubadora. Hay que monitorizar a nuestro paciente y en caso de que tenga alguna falla, ya sea respiratoria o cardíaca, hay que tratar de estabilizarlo. Todo lo que se realice previo a nuestro traslado, hay que tener una correcta comunicación con los padres e informar de las necesidades de atención de su paciente. Y tener en cuenta la monitorización de temperatura, oxigenación, condición hemodinámica, hidratación, así como la glicemia. En cuanto al manejo conveniente de la vía aérea, debemos de tomar en cuenta varias cosas. Nuestra frecuencia respiratoria, el esfuerzo respiratorio, entre el tipo de respiración, si tiene retracciones, sobre todo por ejemplo a nivel sifoideo. También debemos de tener en cuenta la calidad de entrada de aire en el momento de la auscultación. Hay otras cosas que debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, si hay presencia de quejido, aleteo nasal, apnea, frecuencia de esta y duración de la misma. Otra situación que debemos de tomar en cuenta es la concentración de oxígeno que le estamos administrando a nuestro paciente y cómo se lo estamos administrando. Si es por puntos nasales, si es con máscara. Y en base a esto, checar
y evaluar nuestra saturación de oxígeno. En cuanto al soporte hemodinámico, debemos saber diferenciar si nuestro paciente cuenta con algún tipo de choque. Puede ser hipovolémico, puede ser cardiogénico, puede ser séptico. Para ello debemos de hacer un examen físico exhaustivo, conocer acerca de lo que es el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca normal, sobre todo para determinar el estado de choque en el cual se encuentra nuestro paciente y en determinados casos saber cuándo implementar el uso de dopamina, la dosis y prevenir un empleo seguro, sobre todo por los efectos adversos que pudiese tener. Bien, entonces para tener una monitorización continua de nuestro paciente nos podemos guiar de el stable. En primer lugar tenemos el de glucosa y el cuidado seguro de nuestro paciente. Creo que debemos de verificar aquí que nuestra glucosa no esté baja en caso de administrar una adecuada terapia intravenosa. En segundo lugar, la temperatura de nuestro paciente. Verificar que no existe hipotermia y respuestas fisiológicas conforme dimos nuestra reanimación. En caso de que la hipotermia o la respuesta fisiológica la misma no exista, hay que subir nuestra temperatura mediante el uso de una cuna radiante o la estimulación del paciente. En tercer lugar tenemos a la vía aérea. Aquí debemos de verificar la frecuencia respiratoria, el esfuerzo, si es que lo existiera, en cuanto a la respiración y el tipo de respiración que tiene nuestro paciente. En cuarto lugar, la presión arterial, que va guiada de la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y el estado de choque del paciente si es que lo presentase. Ya a nivel intrahospitalario, pues se le podrán hacer exámenes de laboratorio para descartar si existe una sepsis, sobre todo en aquellos pacientes que nacieron pretérmino y tienen antecedente de corioamnionitis o ruptura prematura de membranas. El último punto es el soporte emocional, es el apoyo emocional, pero que se le da generalmente familiar o a los padres de nuestro paciente. Existen varios medicamentos que vamos a utilizar en el traslado de nuestro paciente. Algunos de ellos, en caso de que se presentara, por ejemplo, un paro cardíaco, podemos ocupar la adrenalina. Podemos utilizar estos vasopresores como la glutamina o la dopamina. Esto sobre todo la adrenalina cuando existe un paro cardíaco, la dopamina el postinfarto y la dopamina cuando existe una descompensación cardíaca o un desequilibrio hemodinámico. La dosis de adrenalina es de 0.1 miligramos por kilogramo de peso por vía intravenosa. La dosis de dobutamina es de 2 a 15 microgramos por kilogramo minuto. Y la dosis de dopamina es de 5 a 20 microgramos por kilogramo hora. En el caso de las infecciones vamos a ocupar estos tres medicamentos. Iniciamos con ampicilina combinada ya sea con amikacina o con gentamicina. Estas van a servir para cualquier tipo de infección, desde una infección simple hasta una septicemia. Hay algunos medicamentos que se van a iniciar vía IV, otros se pueden utilizar vía oral. Bueno, las recomendaciones entonces para el manejo de nuestro paciente en la post-reanimación es checar sus signos vitales, tener una adecuada temperatura, frecuencia cardíaca y ritmo, su frecuencia respiratoria, si existe algún tipo de esfuerzo respiratorio, la presión arterial del paciente. Cuando todo esto está bien, podemos observar que nuestro paciente puede tener una perfecta perfusión tisular, una fuerza de los pulsos normal, un estado neurológico normal y un gasto urinario correcto. En cuanto a las conclusiones de este tema, en el cuidado de nuestro paciente recién nacido debemos considerar algunos aspectos después de realizar la reanimación, sobre todo monitorear las constantes vitales, con el fin de determinar un deterioro de nuestro paciente. Pues a diferencia de un adulto, es menos perceptible y ante un signo de alarma debemos identificar el problema y actuar de manera inmediata.
por su atención. Muchas gracias.